Bueno, Dime. buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos al Recreo Deportivo, programa de aficionados para aficionados que hoy, dicho sea de paso, cumple su edición número 60, llevando el sano mensaje del deporte. Queremos resaltar un poquito este número 60 y agradecer a personas que nos han colaborado. Por ejemplo, quería nombrar primero que todos nuestros fieles seguidores que nos siguen más o menos desde 8 o 10 países en el mundo. También quería agradecerle a los invitados especiales que hemos tenido, que nos han regalado su tiempo, sus vivencias, y realmente hemos aprendido mucho de ellos, y hoy seguramente no será la excepción. También quisiera agradecer a Codiscos, ya que gracias a su oportuna gestión podemos llevar a cabo la realización de este programa. Y bueno, ¿por qué no? De paso, Iluminado y Gurú, pues hombre, por los 60, felicitaciones, señores. Filósofo, usted de igual manera, que sea un Sí, motivo. gracias. Y de paso tenemos a un gran invitado hoy, ya que el tema del día para celebrar estos 60 programas va a ser hablar sobre una de las grandes maravillas de nuestro país. Yo considero que la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán, Ochita, es realmente uno de los grandes íconos de nuestra nación. Y queríamos resaltar hoy, para pegar un poquito el programa con el de Suezca, cómo se pasa de la piedra al hielo, esa unión, digámoslo, esa evolución del escalador hacia alturas que para mí yo he pasado a tal vez 4.000 ha sido lo más alto que estuve por ahí 3 horas y estuve a punto de perder el sentido. Pero bueno, esto lo dejamos a los expertos. Hoy afortunadamente tenemos un invitado muy especial. Es uno de los grandes escaladores colombianos y una excelente persona. Realmente es un ser humano excepcional. Y es nada más y nada menos que Python, que nos dio hoy el gusto de tenerlo con nosotros. Python, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, filósofo, buenas noches, gurú, buenas noches, Illuminati. Pues nada, excelente oportunidad y pues digamos la trilogía que se puede hacer de Suezca, Sierra Nevada del Cocuy e Himalayas. Me parece una cosa absolutamente increíble y pues alabo mucho que hayan, digamos, optado por aceptar la sugerencia, porque así podremos, digamos, desde Tatiana y pasando por mí como un habitante, digamos, de pie derecho del Cocuy, finalizar, digamos, como en la meca de las montañas planetarias, cuando de nieve se trata, que son los Himalayas. Correcto, Python, realmente sí, estamos viendo clarísimamente que es obligatorio prácticamente hablar de los Himalayas y lo haremos oportunamente. Pero yo, bueno, que comencemos el programa y quisiera preguntarte, Python, que nos llevaras un poquito en el tiempo atrás. ¿Cómo fue la primera visita al Cocuy? ¿Cómo fue ese momento en el que te diste cuenta, esta es una montaña mágica, quiero escalar, quiero estar aquí y quiero tal vez trabajar por ella? Adelante, Python, ¿cómo fue ese momento? Pues realmente como mi primera incursión en esta Sierra Nevada fue en el año 79. Ya yo llevaba, digamos, algunos años como local de Suezca y bueno, fui en aquella oportunidad con Gonzalo Espina, que pues ya eh, falleció desafortunadamente. Y bueno, fue una cosa increíble. Desde el primer momento me cautivó y pues seguí yendo, digamos, a través del tiempo. Por ejemplo, en sexto de bachillerato, en vez de irme a San Andrés a reggae dancing, pues había que ir a escalar montañas. De acuerdo. Y bueno, y durante mi tiempo de universitario que compartí con el filósofo, pues yo era un eximio capador de clase porque pues puentes y, y siempre llegaba tarde al principio del semestre porque pues enero y febrero todavía eran épocas de Claro. poder escalar
y bueno, estuve muy involucrado, digamos, con las montañas, digamos, de manera sentimental y deportiva, pero estando en la universidad con filósofo, me empecé a involucrar, digamos, con una aproximación académica a a la sierra, puesto que en aquel entonces, digamos, el Instituto de Estudios Ambientales estaba desarrollando unos proyectos en el Cocuy, Huicán, bueno, en general en esa provincia, como en la cuenca media del río Chicamocha, para ser exactos. Ok. Y Pero pues, Python, una pregunta para entender lo que está contando. O sea, ¿usted empezó a capar clases y a subir montaña? sí, correcto. Muy bien. Valga, Una buena relación, ¿no? Claro. valga aclarar que Python es un brillante alumno y no necesitaba ir tanto a la universidad como otros, y hablo de mí, no podíamos darnos ese lujo, pero él sí podía. Él tiene la cabeza muy bien puesta. O sea, en el fondo él fue un gran precursor de no asistir a las clases presenciales, como sucedió durante esta pandemia. Correcto, correcto. Era remoto. Muy bien, muy visionario, ¿no? Sí. Pues realmente considero que, bueno, oír a los profesores a veces es interesante y sobre todo decir presente para los escueleros, pero realmente uno aprende es lo que lee, la clave es leer Y lo y que eso vive. pues, lo tuve muy claro pues desde pequeñito. Y bueno, volviendo a la historieta, entonces estando ahí en la universidad me empecé a involucrar, digamos, también académicamente con la provincia, con la cuenca media del río Chicamocha, de cuando salí de economía con filósofo, me metí derechito ahí a una maestría de desarrollo rural y seguí trabajando alrededor de estas montañas. Y bueno, por cuestiones de orden público, como hacia el año 86, mataron al jefe de este parque y el parque, digamos, quedó como sin gestión ni nada y, y hacia como mediados del 94 o algo así, cuando yo regresé a Colombia, me encontré con que había un grupo de presión ante el Ministerio de Agricultura en aquel entonces para reabrir la gestión del Parque El Cocuy. Y pues yo empecé a participar en esas reuniones y pues cuando dijeron, bueno, ¿y quiénes son los valientes que se van a ir allá a poner la cara en pues escenarios de conflicto armado bastante álgidos? Pues yo tomé la determinación de irme y me fui en compañía, digamos, de un gran caminante de Huicán, Juan Carlos Cristancho, con quien nos reinstalamos por allá y estuvimos algunos años gestionando juntos y pues siendo como la punta de lanza burocrática de la conservación. Y bueno, de eso ya son como 27 años y de estar escalando por allá como 42. ¿Cuál es la altura máxima del pico del Cocuy? ¿Cuál es? La altura máxima es el Ritacuba Blanco de 5.300 metros, pero pues es la cumbre más alta, pero también es la más fácil de escalar, digamos, por su ruta normal. Hay picos que tienen menos altitud, pero que técnicamente son más difíciles. Y bueno, la cara oriental, digamos, del Ritacuba Blanco es la pared de roca más alta, digamos, que hay en Colombia. Una vía de escalada, digamos, que nos tomó para abrir una vía, pues 6 noches y 7 días ahí Wow. pegados. ¿Y cuánto es esa Increíble. pared en altura? En metros más o menos. Como 850 metros. Y eso De tomó hecho, 6, 7 días. esta foto que están pasando es tomada Sí. desde la pared, desde la escalada de esa pared. Y al fondo pues se ven dos picos ya más o menos a la misma altura.
Los picos del Correcto. fondo tienen como 5.200 metros de altura, el castillo y el Pico Blanco. De Increíble, acuerdo. increíble. Python, yo tengo una pregunta y es la siguiente. La mía es simplemente espiritual y sensorial, porque hace un tiempo me di un libro brillante de un escritor que se llama Mircea Eliade, que se llama Lo Sagrado y lo Profano. Y él hablaba, por ejemplo, cuando usted está en la calle, en medio de ruidos o cosas, da un paso y entra a una iglesia, pasa de lo profano a lo sagrado en un paso. Es impresionante y es cierto. Pregunto lo siguiente. Cuando usted está caminando en roca, nosotros ahora hemos visto la roca y venimos de Suezca y la roca y hay que subir la montaña en roca. Cuando uno pasa de la roca a la nieve, ¿cómo es ese paso de lo sagrado a lo profano, de lo profano a lo sagrado? ¿Cómo es esa combinación de la roca a la nieve? ¿Qué sucede en uno? Pues nada, realmente para mí, tanto la nieve como la roca son sagradas, y tal vez lo que más me gusta a mí de toda mi actividad es poder escalar en roca en la alta montaña, como por ejemplo estas fotos que se están viendo. Uno escala, digamos, paredes de roca y eventualmente, digamos, sale al cucurucho de nieve y Nieve. se baja uno, digamos, para la casa caminando por el glaciar. Entonces, tanto la roca como las nieves tienen un Un encanto carácter mágico, sagrado para mí. sagrado. Qué bueno. Y bueno, de hecho, uno de, digamos, de mis luchas contra el establecimiento político de este país ha sido el que las decisiones de manejo del Parque El Cocuy se están tomando tratando de privilegiar una sola religión, que es la religión de los indígenas Uwa, que consideran esas montañas sagradas, sin considerar que personas como Tatiana, Fercho y yo, por poner, digamos, solo 3 ejemplos, consideramos este espacio también un espacio sagrado, un espacio que tratamos, digamos, con el mismo respeto y con la misma veneración que ustedes pueden tratar, digamos, en la iglesia de las Lajas en Ipiales, o la Catedral de Notre Dame, o la Mezquita Sofía en Istambul, o cualquier, digamos, lugar religioso de importancia. Correcto, yo pienso que es un punto muy importante, ¿no? No por el hecho de alguien estar ahí viviendo, implica que un visitante no vaya a respetar y amar literalmente ese mismo lugar. Y yo pienso, ahora que lo menciona Python, que respeta tanto la nieve como la piedra, supongo que ese amor por la piedra también comenzó en Suezca, ¿o no? Así, claro, sin lugar a dudas. Yo soy de una escuela, o sea, yo me volví montañero y treparriscos en Suezca. Y, y bueno, de hecho me encantó, digamos, que en la charla de Tatiana, las 2 expediciones a las que ella hizo alusión, en esas participé yo, en la de los tepuyes en Venezuela y lo de las cuevas. Y nada, yo empecé en Suezca y estuve por muchos años en Suezca, viví en Suezca, pero finalmente en el año 94, aburrido, digamos, de llorar cuando me regresaba de las nieves, decidí irme a vivir a las nieves y me fui a vivir a un pueblito que se llama Panqueva, desde el cual uno puede ver estas majestuosas montañas. Wow. ¿Panqueva queda en Arauca o en Casanare o Boyacá? No, Panqueva queda en Boyacá, y es, Boyacá. digamos, el sitio donde se bifurca el camino para ir o bien a Huicán o bien al Cocuy. Exactamente. Pero ese es el municipio desde el cual se puede ver desde el pueblo la sierra. Entonces, para mí resultó más atractivo irme a vivir a ese pueblo, que además es un pueblo neutro, porque ha habido una rivalidad histórica entre Huicán y Cocuy alrededor de la montaña, y pues yo no me quería ser partícipe de eso. De acuerdo. Sí, ante todo la neutralidad, sí, es verdad. Hay una foto que me llamó mucho la atención, Python, que tiene que ver con el púlpito del diablo.
Esa es una ruta que abriste con otros 2 escaladores. Sí, Es, eso fue en el año 87. en plena universidad. Claro, en plena universidad De acuerdo. y capando clase, ¿no? Porque en aquel entonces no se iba y se venía tan fácil como ahora. Y sí, fue la apertura de una nueva vía, digamos, de una dificultad alta en esa peña. Y lo hice con un amigo de Barranquilla, también amigo de Fercho, y con una persona que se llama Juan Fernando Gaviria, alias El El Paisa, Paisa, correcto, sí. con quien escalamos muchos años y con compañía de tu vecino el Chino, El Juan Chino Carlos González, claro. González. Sí, claro. Yo te Interesante. iba a preguntar, esos cócteles que uno se tomaba en Café y Crepes, tienen esos nombres de esa ruta, ¿cierto? Sí, correcto. De acuerdo, sí, porque quiero recordar algunos de ellos. Eh, para llegar al, digamos, ¿cuál es el pico más complicado en la Sierra Nevada? ¿Cuál crees tú que es el más difícil o hay alguno que no se pueda realmente subir? Pues realmente hay un pico virgen, ¿Hay un pero pico virgen aún? Qué interesante. Oye, sí, se llama la Piedra del Diamante, pero ha permanecido así, digamos, por decisión de los escaladores que yo invité a que tratáramos de de abrirle una llegar. vía y me dijeron que pues no valía la pena profanar esa roca porque es una roca, digamos, como de unos 16 o 17 metros de altura que está como en un equilibrio precario justo Ok, en la cresta de la cordillera. Wow. Y digamos, para escalar eso, tocaría usar cincel y martillo para hacer unas pequeñas ranuras, para ahí poner unos hooks. Eventualmente tocaría, digamos, burilar para poner seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente se quedó así, simplemente para no profanar esa roca. De las Pero Python, ¿eso montañas, significa que nunca nadie la ha subido en la vida? ¿Que nadie ha escalado esa montaña? ¿Nunca? Ese es esa no, impresionante. está Wow, virgen increíble, ¿no? y yo creo que se va a quedar así porque primero hay que caminar como 3 días para llegar a ella uy, y, Dios, y pues es un pico menor, de de esos acuerdo. picos que no revisten no sé, mucho interés para el común Sí, del escalador. ya. Creo que hablando de nieve, tal vez la montaña más difícil es el Ritacuba Negro por Ok, su cara de nieve y bueno, y de las caras orientales, tal vez la del Ritacuba Blanco es la más difícil, aunque en los flancos orientales todavía permanecen algunas paredes que están vírgenes. ok, Durante, digamos, finales de los 80 y principios de los 90 y eso, cuando el orden público se puso difícil, pues se abandonó, digamos, todo este tipo de iniciativas. Y más o menos como en el 2000, bueno, no me acuerdo, cuando pusieron como el primer batallón de alta montaña, creo que fue como 2004, se reactivó un poco otra vez la escalada en roca en la alta montaña, pero Ya. después cerraron la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces, ya ese escenario no está disponible, digamos, como un escenario escuela. ok. Entonces, muchas paredes, les voy a hablar, digamos, de la cara oriental del cóncavo, simplemente Ujú. para mencionar alguna, esa sigue virgen y pues debe tener complejidades, sobre todo, Claro. digamos, logísticas, el solo aproximarse a esas montañas, a esa pared implica, digamos, 4 días de marcha y después hacer unos porteos a la base de la pared y bueno, es logísticamente complejo y pues hay que hacerlo de manera estrictamente peatonal. No hay posibilidad de ir con mulas ni nada
Entonces, pues eso disuade, digamos, a gente que está acostumbrada, digamos, a escalar, por ejemplo, con las comodidades de Suezca. Eso ya se sale, digamos, de la zona de confort. Ok, ok. O sea que las Y- comodidades de Suezca son estrato 5 y las comodidades de allá es estrato 3. Estrato 1, ¿Uno? ¿Sería estrato 1 en serio? Uy, juega. claro, Muy casi interesante. subnormal. Vale, o sí, sea, es impresionante, ¿eh? realmente el amor a la montaña lo que lo lleva a uno allá, realmente. Sí, claro, porque pues no se pasa bien como en Suezca Sí. y no es que, digamos, las vías no están equipadas como en Suezca. Muchas paredes del Cocuy tienen un punto de no retorno, es decir, que pasada cierta altura, digamos, en la escalada, ya no hay manera de bajarse. Entonces también tiene, digamos, sus bemoles técnicos, Claro. logísticos y pues hay que estar cabeciduro. Y la Y otra hablando cosa de es que, sí, cabeciduros, Python, hablando de cabeciduros, usted con toda esa experiencia en la vida que ha tenido ya en el Cocuy, ¿cuál ha sido el susto más duro o la dificultad más dura que usted ha tenido allá en ese Cocuy? Que usted, como para contar una historia, ¿cuál es la más dura? Uf, pues digamos en términos de escalada y eso, a Sí. veces pues, uno la pasa mal y se le enfrían mucho las manos o los pies. Yo tuve algunos congelamientos, digamos, en los Himalayas y quedé un poco sensible a ese tema, pero realmente, digamos, como mi momento más amargo allá fue siendo universitario, nos fuimos a escalar en un puente, una montaña que se llama El Cóncavo. Y ok. en una tarde me fui de mi campamento base que estaba yo con el paisa a visitar a un finado amigo que se llamaba Blancanitos y me fui ligero de ropa, sí, creo que iba incluso en cotizas. ¿A qué altura más o menos, Python? Eso estaba en la Laguna Grande de la Sierra, que es más o menos como a unos Ok. 4.400 metros de altura o algo así. Y pues me fui sin las debidas precauciones, en cotizas, mal abrigado, etcétera, y cayó una niebla tremenda en el sitio donde estaba acampando Blancanitos. Y Mitos. cuando me estaba regresando a mi tienda, es decir, al campamento donde estaba el paisa, me perdí y pasé toda la noche lloriqueando y Y sin pasándola muy condiciones. mal, Mal. muy frío y pues gritaba y nadie me oía porque el viento estaba así supremamente teso. Entonces, bueno, creo que fue uno de los momentos, digamos, más amargos, primero porque todavía andaba como en 21, 22, 23 años, muy pollito, Claro. y, y por subestimar la montaña, pues tuve una lección, digamos, bastante Fuerte. dura. La montaña no perdona, ¿no? No, jamás. Esa es una de las grandes En los Himalayas, enseñanzas. ¿Cuáles picos? ¿Hiciste algún pico de 8000? Sí, estuve en dos expediciones en el Everest, en una Wow. expedición en el Choyu y en una expedición en el Manaslu. Estuve, digamos, con el equipo de Colombia hasta que logramos El hacer Choboyo la llegaron a la cumbre del cima, ¿cierto? Everest. El Choboyo Pero llegaron a pues, la cima, ¿cierto, Python? señor, En el Choboyo llegaste a la cima, sí, de acuerdo. Wow. y, Tremendo. pero pues nada, eso puede ser para otro programa, Sí, de Sí, Illuminati. acuerdo, de claro. acuerdo. Sí, el siguiente hacemos Himalaya, estoy de acuerdo. Muy bueno. Sí, por ahí Excelente. yo Muy, vi un artículo Python y me di cuenta que un guardaparques experimentado, es decir, el Python, cuando ya no tenía necesidad, estuvo 62 días en la montaña. Cuéntenos un poquito, Python, ¿cómo hace uno para ya tener el poder para no tener que ir y sin embargo uno dice, yo voy, yo me ofrezco? ¿Cómo es la cosa? Bueno, digamos cuando se hizo el acuerdo político para reabrir el parque, una de las condiciones que yo puse es que yo tenía que ser operario, Ah, ok. el más bajo rango, para tener la certeza que nunca me iban a vedar las montañas.
Sin embargo, pues he brincado de operario hasta jefe del parque. Y bueno, en mi actual condición, que es como profesional del parque, el profesional, digamos, de más alto rango, se supone que yo no debo ser, digamos, tan rústico, tan silvestre, sino dedicarme más al Excel. Ya. Pero, Usted debe estar pasando presupuestos. ay, sí, qué pesadilla. ¡Qué pesadilla! Pero en todo caso, pues, aún cumpliendo, digamos, con mis labores, digamos, de profesional, yo trato de maximizar el tiempo arriba. Y, por ejemplo, en ese año que está hablando el filósofo, fui la persona del parque que más tiempo pasó en las montañas o en campo abierto, así no sea, digamos, mi primordial responsabilidad. Y pues eso es lo que estoy esperando ahorita ávidamente, que los doctores me den luz verde para pasar el verano por allá encaramado en las montañas y bueno, hacer mis labores de monitoreo, Interesante. de vigilancia. Sí, literalmente eres de las pocas personas que puede decir que la Sierra Nevada es tu hogar, tu casa, ¿no? Ah, sí, claro. Así Sí. le he asumido hace muchísimos años. Y otra pregunta, Python, ¿es O sea que irreversible? cuando usted vuelve Sí. al Cocuy, usted dice hogar, dulce hogar. Claro, estoy Increíble. acá delicioso en el Delicioso. Hotel Mamá, pero pues llevo un año fuera de mi casa. Claro, Sí. claro. Python, ¿y es irreversible la pérdida de los glaciares? ¿Será que este proceso Sí, tiene reverso? no, es No. absolutamente irreversible. Qué Los tristeza. glaciares tropicales pues no Sí. tienen vida. Digamos en Europa, donde hay dinero y donde hay unos intereses, digamos, comerciales asociados a la montaña, pues se han hecho experimentos. Por ejemplo, cubrir glaciares con mantas de cáñamo o, digamos, poner cañones que escupen nieve, pero todo esto, digamos, asociado a las zonas donde se esquía. Del esquí, claro, del esquí. Todo Ya el entiendo. resort. Para prolongar, digamos, la La época estación de de esquí. lucrarse de la montaña, De no acuerdo. para que el glaciar perviva per se. Sí, de acuerdo. Está claro el Entonces, mensaje, sí. bueno, los glaciares tropicales son como este refugio maltrecho, Colombia. Este También refugio. un poco como la nación, pero no hablemos de Sí. eso. Óyeme, y Python, y los Uwa, la tribu, ¿no reconocen esa pasión que tú tienes por la sierra? O sea, no entiendo por qué no ven eso. Ah, no, digamos, yo como persona, como individuo, he gozado, digamos, históricamente de el respeto de indígenas y de campesinos por mi devoción por estar allá arriba y por hacer todo by fair means. Es decir, nunca usar mulas, no hacer trampa. Si hay que hacer varios porteos, yo hago varios porteos, pero me gusta fair means. Y De bueno, acuerdo. así me han conocido, digamos, de toda la vida, pero en ciertos escenarios, cuando me toca ponerme, digamos, la camiseta azul de los pitufos de parques, entonces, pues ya dejo de ser el rústico del Claro, Python, tal, sino este burócrata claro. HP o lo que sea. Sí. Correcto. Se pone un sombrero y se quita uno y se pone el otro. Es interesante, ¿no? Cómo se cambia la percepción en un segundo. ¿Cuáles son Correcto. las principales amenazas que tiene el Parque del Cocuy? Wow. Pues realmente creo que hay una gran amenaza climática, digamos, el cambio global se posa Sí. como una seria amenaza, pero recuerden ustedes, muchachos, digamos que el costado oriental de esa Sierra Nevada, Baja Arauca, que fue una zona y sigue siendo una zona de colonización llamada el Sarare, que sigue atrayendo gente expulsada de la frontera agrícola de Colombia, pues en números
considerables. Y pues como en toda zona de colonización de Colombia, pues allí se reproducen de una manera un poco más virulenta todos los conflictos que obligaron a esas comunidades campesinas a huir, digamos, de los sitios de donde han huido. Y otra amenaza, digamos, que me parece a mí terrible, no afecta directamente a la sierra como tal, pero sí un daño ambiental, digamos, considerable, es todo el accionar, digamos, de oleoductos. Ok, Eso es absolutamente abominable y es supremamente heartbreaking, descorazonador. Por ejemplo, ver un ave, una garza o lo que sea, toda cubierta de esa viscosidad y sin la posibilidad de alzar vuelo. Sí. Pero en general todas las amenazas son de origen antrópico, todas las humanas, todo es humano, ¿no? Exactamente. Sí, no, increíble, realmente. Ver uno como un sitio pues, especial y sagrado y maravilloso. Yo pienso que un icono de todos los colombianos, pues, se esté viendo un poquito como reflejando todo este malestar general. Payton, si hubiera un solo sitio en la Sierra Nevada que si alguien te dijera nunca he ido, solo puedo ir una vez a mirar, ¿cuál sería ese sitio? ¿Cuál recomendarías? El sitio que uno debería conocer. El Púlpito. No, mentiras. Pues realmente hay un vallecito que es relativamente inédito y pues para nada frecuentado, que entre montañistas solíamos llamarlo el Valle Secreto. Ese valle tiene un sitio de acampar que me parece absolutamente espectacular y es como el sitio, digamos, para armar la carpa, que es 10 sobre 10 para mí. Okay. Ese sitio de camping en el Valle Secreto. Vale, y una pregunta, cuando uno pregunta por el Valle Secreto, ¿a uno le cuentan ese secreto? Si no, ¿cómo llega al Valle Secreto? Sí. No, pues tendrías que ir conmigo, aunque ya, vale. Caramba. Eso logró permanecer inédito entre montañistas durante bastante tiempo. Sin embargo, mi mejor amigo alguna vez cometió una indiscreción y le contó a un alumno mío de Huicán, que murió precisamente también en el monte Manaslu, y él se lo empezó a mostrar a sus amiguitos de Huicán y no sé qué, y bueno, perdió el secreto de anónimo. Claro, qué pesar. Sí, claro, qué pesar. Filósofo, creo que a ti la está llamando. Sí, a ti la está llamando. Me envía unas preguntitas. Me dijo que iba a hacer 2 preguntas nada más. Las pueden contestar entre todos, pero me dijo Atila que el Python espere antes a ver si de pronto alguien se sabe la respuesta, porque lo más probable es que él se la sepa. Entonces, bueno, una de las preguntas de Atila es, una era el pico más alto, pero ya sabemos que es el Ritacuba Blanco. ¿Cuál es el segundo pico más alto? Esa es una de las de Atila. Y la otra es, ¿cuál es el nombre con el que conocen los Uwa, los indígenas locales, al Cocuy? ¿Cómo lo llaman ellos? Pues yo arranco. Yo creo que el segundo más alto después del Ricatúa Blanco es el Ricatúa Negro. ¿Estoy bien o no? Muy bien, sí, señores. Uy, póngame 5 entonces. Y eso es solo por haber escuchado con mucho juicio a Python, porque lo dijo. Gracias, Python. Esto es por usted. Estos 5 puntos son suyos. Sí. Listo. Y la otra, ¿cuál es el nombre con el que los Uwa conocen a la Sierra Nevada? Ellos tienen un nombre especial y me ha parecido simpático verlo en documentos oficiales. Si no lo saben, yo creo que de pronto Python sí debe saber, ¿no? Supongo. ¿Se dan Illuminati y Gurú? Oh, yo me doy por vencido, y eso que me puse a ver documentales a la lata para estar preparado, pero no me acuerdo, ¿no? Sisuma. Sisuma, correcto. Sisuma, sí. ¿En singular? Sisuma. Z-I-Z-U-M-A, Sisuma. Sisuma, qué bueno, muy lindo. Quiere decir que traduce ese
Eso es como una voz que indica nieve y también pues creo que se ha extrapolado, digamos, para considerar toda la sierra y se le llama así Sisuma. Bueno, entonces ya con Atila resuelto, Atila decidió darle 5 a todos. Gracias al Python que estaba ahí presente sobre todo con Sisuma, que me pareció una pregunta complicada. O sea, los puntos de Python nos suman a todos, ¿no es cierto? Porque era parte del grupo, Por supuesto, ¿no? Que sí. Hoy es extensivo para todos. Muy bien. No hay necesidad que capen clases, señores. El Python les va a dar el 5. Muy bien. Entonces vamos a entrar a la sección de gol de oro y tarjeta roja. A ver, Iluminado, gol de oro, tarjeta roja. Bueno, el gol de oro yo se lo quiero dar a las personas que son enamoradas de la montaña y de la naturaleza en general y que la protegen y la defienden, como Python. Eso es una labor muy valiosa para todos, para la humanidad. Y en especial quiero darle el gol de oro a una persona que debe ser amiga de Python, supongo yo. Un señor que se llama Nelson. Nelson, ¿cuál es el apellido? Nelson Cárdenas, creo que es. Cardona, que perdió una pierna en una montaña y sin embargo, a pesar de las limitaciones, logró escalar el Everest y creo que ha logrado escalar varios picos de 8.000. Eso realmente es una muestra de superación y de fortaleza impresionante. Ese es el gol de oro. Y la tarjeta roja para los que no cuidan la naturaleza y privilegian el desarrollo sobre la naturaleza y las montañas en general. Entonces, tarjeta roja para ellos. Excelente. Gurú, tarjeta roja, gol de oro. Bueno, yo la tarjeta roja me la voy a poner a mí mismo. Es como una especie de selfie, porque yo no conozco el Cocuy, nunca he ido en mi vida al Cocuy. Yo he viajado y he paseado y no he ido al Cocuy. Me merezco, después de ver todo esto, escuchar estas historias, tarjeta roja. He caminado, me he subido al Nevado del Ruiz, todas esas cosas, y nunca he ido al Cocuy. Siempre lo escucho mencionar y nunca he ido. Tarjeta roja para el gurú. Y definitivamente el gol de oro se lo quiero dar a Python, porque me ha impresionado. Primero le voy a decir a Python que espero que él diga, su casa es mi casa es su casa, perdón, para que cuando yo vaya a su casa me lleve al Valle Secreto, que me quedó sonando de una manera absolutamente mágica, y quiero darle a esa posibilidad algún día ir al Cocuy y que me lleve a conocer ese Valle Secreto, y puedo ir si quiere. Me pongo la mascarilla en los ojos para no ver y no contarle a nadie y mantener el secreto, porque creo que la belleza del secreto es mantener el secreto. Entonces, felicitaciones de verdad, porque usted no solamente es un gran amante de las montañas, sino que usted vive en ellas, y eso es una película totalmente distinta. Entonces, gol de oro. Muy bien, excelente. ¿Tarjeta roja ya dijiste o estoy aquí yo? No, confundido. La tarjeta roja para mí mismo. Para ti, casi nada. Sí, listo, no perfecto. Bueno, Python, adelante, tarjeta roja, gol de oro. Pues yo quiero darle el gol de oro a los deportistas colombianos de estos días que han cultivado, digamos, muchos triunfos. Los chicos del waterpolo, los chicos del patinaje, los chicos de la BMX, los chicos del tiro al blanco, los chicos del béisbol, y quiero, digamos, que ellos tengan un gol de oro porque ellos son la muestra de la tenacidad del colombiano, y si a un deportista le brindan el escenario y las posibilidades para desarrollarse como persona, como mejor ser humano, pues se llega a buen puerto, como todos estos participantes de las disciplinas que he mencionado. Y pues en ese orden de ideas, pues la tarjeta roja es para la dirigencia política y ambiental de este país, que a un deporte que es inocuo, que no deja mucho rastro y que es muy duro, y por eso una herramienta de crecimiento personal increíble, pues le han vedado su escenario. Es absolutamente lamentable que la esfera política avasalle los criterios técnicos, y es así
como, digamos, el cierre del Parque El Cocuy para las actividades de escalada y montañismo fue precisamente basado en conveniencias políticas y adoleciendo, digamos, de cualquier criterio técnico. El grado de improvisación es alucinante. Los delegados del alto gobierno en las reuniones en Cubará, donde sesionan, digamos, los UBA, absolutamente tristes, niños, diciéndolo de manera respetuosa, pero digamos niños recién desempacados de la universidad, sin empatía ni conocimiento del trabajo con indígenas, van allá a tratar de solucionar cosas para ellos quedar bien con las asustadurías, la Procuraduría, la Contraloría, la bla, 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 y digamos, negándole un escenario de crecimiento personal a un gremio, digamos, deportivo muy importante como son los treparriscos y los montañistas. Y pues en este país donde lo mediocre siempre sale privilegiado, algunos de estos negociadores, digamos que fueron 2 o 3 veces a untarse de indios en Cubará, los premian mandándolos de delegados a la Asamblea ONU de Pueblos Indígenas y Proceso de Paz. Entonces, es una cosa terrible, es improvisar, actuar y superar, pero no en términos técnicos, sino en términos políticos para cumplirle a gente. Y en medio, digamos, de toda esa sarta de intereses no técnicos, pues cayó un gremio entero, el gremio de los montañistas y los escaladores. Entonces, tarjeta hiperroja para todos esos plagos, como dicen en el roja profunda. Sí. Bueno, alto, fuerte y claro, el Python aquí, como de costumbre, sin pelos en la lengua. Bueno, paso yo mi tarjeta roja y mi gol de oro. Mi tarjeta roja, bueno, yo se lo daría de pronto a todas las personas que no entienden que hay sitios sagrados, no solamente para los habitantes, sino también para todos los que aman y respetan, y que no se puede transigir con eso. O sea, la Sierra Nevada es de todos los colombianos y como tal debe ser respetada y no cerrarle la puerta a nadie. O sea, eso está claro. Tarjeta roja para esa gente que piensa estar haciendo el bien. Y yo le daría el gol de oro también a Python. O sea, yo recuerdo mucho cuando después de la universidad, Python incluso tenía un muy buen trabajo con la gente, con la bolsa de valores y toda esa cosa, pero él quiso cambiar su oficina de 6 metros por 6 metros por una oficina de 3.060 kilómetros cuadrados, y eso se necesita realmente corazón, eso requiere realmente inteligencia y seguir lo que el espíritu le dicta a uno. O sea que para Python ese es el gol de oro. Muy, muy merecido y felicitaciones. Python, muchas gracias por estar aquí. No sé si de pronto alguien se Sí, le queda alguna cosita. Sí, yo quiero saber Python, ¿de dónde viene Python? O sea, yo estaba pensando si es Python en inglés de la culebra, de la culebra. ¿De dónde viene Python? ¿Cuál es el origen de eso? Que es interesante. Ese apodo me lo puso mi mejor amigo, un montañista del Andino, tal vez por ahí como de la generación de Gustavo, yo creo, Cristóbal von Rothkirch. Y bueno, Cristóbal, sí. Él una vez me vio escalando por allá con el chino en Suezca y yo estaba un poco nervioso porque estaba empezando a escalar de primero y estaba desesperadamente en necesidad de unos pitones o pitons, pero en vez de pedirlos o pitones o pitons, yo aprendí a escalar Python. Gritaba, hey, mándenme unos pythons. Y les pareció graciosísimo y así me quedé. Muy bueno, muy bueno. Muy interesante esa historia. O sea, es un origen en Spanglish, está bueno. Correcto. Interesante. Sí. Muy bien, señores. Mi madre odiaba que me dijeran Python, entonces llamaban y por favor Python,
Él tiene nombre, él se llama Roberto. Tanto jodió mi mamá con eso que ellos también perdieron la identidad. Cuando mi hermano empezó a escalar, Pythoncito. Y cuando la gente iba a mi casa, pues cuando yo todavía habitaba con mis padres, iban los montañistas y eso a la O sea, casa. el Python Family. Claro, buenas noches, mamá Python, buenas noches, papá Python. Al que no Hasta quiere caldo le mañana, dan hasta 4 mañana, tazas. Marian Python. Hasta mañana, abuelo. Así Sí, al como que no quiere igual, caldo, mejor dicho. No, pues muy Muy buena bueno. esa historia, excelente, sí. Quería yo también decir finalmente que hay que intentar hacer, claro, lo vamos a hacer, el programa de los Himalayas. Buenísimo, ese tenemos que ya hacerlo. está hablado. Hemos venido de la roca, pasamos a la nieve y ahora vamos a pasar a las nieves altas, ¿no? Al techo del cielo. Muy bueno. Al punto en el que el oxígeno, sí, mejor dicho, debe ser una cosa alucinante, no tener Excelente. cómo respirar bien. Entonces, pues muchachos, muchísimas gracias por todo, por haber estado aquí en el programa 60 del Recreo Deportivo, llevando el mensaje del deporte. Muchas gracias y pues muy buenas noches a todos. Que descansen, gracias. Gracias. Muchas Python, gracias, iluminado. Python, gracias. Hasta Gracias mañana a a todos. todos. Cuídense mucho. Excelente. Bueno, Cuídense, lo mismo. gracias, chao. Abrazo grande. Cuídense mucho. Gracias. Chao.